Mi nombre es María Magdalena Prea, soy médico, especialista en medicina de emergencia y actualmente con 2 actividades soy facilitadora en el Centro de Simulación Inspire de FEMEVA y además coordino la carrera de técnico superior de emergencia en el Instituto Superior FEMEVA. Mi vida profesional estuvo siempre marcada por la emergencia y por el hospital público. Yo hice inicialmente residencia de clínica médica en el Hospital San Martín y después de allí me quedé para toda mi carrera y empecé a actuar en el área de la emergencia. De hecho, me jubilé como jefe de servicio de emergencia. La primer gran división es entre urgencia y emergencia. Una urgencia es una situación en la cual la vida de la persona tiene algo que lo condiciona a que si no se resuelve rápidamente puede llegar a poner en peligro su vida. Por ejemplo, una apendicitis aguda es una urgencia. ¿El paciente tiene un riesgo de morir inminente? No, pero debe ser resuelto rápidamente. Ahora, una emergencia es una situación que si no se resuelve en los primeros minutos de presentada, sí genera un riesgo de muerte inminente. Ejemplo, un politrauma, una herida cortante, una asfixia, una persona que se está asfixiando porque tiene una obstrucción de su vía aérea. Esas son situaciones de emergencia. El Hospital San Martín es un hospital interzonal, es hospital de derivación de toda la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias, con lo cual la patología de urgencia y emergencia es muy variada y que se ingresa por distintas vías. Una es la demanda espontánea, que como es un hospital de cercanía, situado en la periferia de La Plata, pero al que la gente está acostumbrado a ir, tiene demanda de gente que llega al servicio de emergencia. Desde hace unos cuantos años se hace lo que se llama el triage hospitalario, es decir, se hace una evaluación de lo que le pasa al paciente y se le da un estimado. Si yo tengo tos hace 5 días, no tengo una urgencia. Entonces es importante que la gente sepa que va a ser atendido, pero que tiene un periodo de espera de tanto tiempo. Diferente si el paciente ingresa porque recién acaba de tener un incidente vehicular, porque tiene una herida cortante, una quemadura, ese paciente va a ingresar inmediatamente. Y por otro lado, la derivación de la provincia porque tiene todas las especialidades. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Dar prioridad, gestionar la complejidad, es decir, hacer una red de atención. Si hay un paciente que tiene una situación que puede ser asistida en un centro de menor complejidad, tratamos de que sea asistido ahí para reservar a los profesionales y a todo lo que es el recurso para patologías graves que no pueden ser atendidas en otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona tiene un cuadro de vías aéreas respiratorias alto, que lo tiene muy molesto, que es un inconveniente para su vida, no es que uno minimice el problema, pero sí puede ser atendido en una institución, en un lugar de menor complejidad. Y tratamos de reservar lo que no hay en otros lados, una herida penetrante, una herida en abdomen, un paciente con un infarto agudo de miocardio, sí esos pacientes asistirlos. En el servicio de emergencia, que afortunadamente es un servicio que ha crecido mucho porque tiene residencia de emergentología y con profesionales que han hecho toda su carrera ahí adentro, se ve muchísimo de trauma en todas sus acepciones, ya sea por incidente vehicular, por accidente laboral, como por violencia en general. La mayor parte de lo que se ve relativo al trauma es relacionado con la violencia en la que vivimos. Violencia en el tránsito, violencia doméstica, agresiones, es decir, tiene mucho que ver con la violencia. Y posteriormente podemos ver algunas otras patologías que tal vez pueden tener otra contención en otros lados, pero que cuando se complican, como neumonías graves, problemas de infecciones, patologías que necesitan cirugía compleja, eso también se recibe por el servicio de emergencia. La característica del Hospital San Martín hace que tenga un servicio amplio con 4 shock room para recibir pacientes en situación urgente y tiene una sala de internación que debería ser, lo que dice la norma, es
para que el paciente permanezca 23 horas. A la hora 24 ese paciente tiene que tener un destino. Va a una sala, va a un servicio de mayor complejidad como es terapia intensiva, unidad coronaria o es dado de alta. Lo que pasa es que la alta demanda y además que cuenta con la posibilidad de tener asistencia respiratoria mecánica, profesionales capacitados para resolver patología crítica, a veces eso se extiende un poco la internación. Pero también es un poco estacional, en épocas de invierno hay mucha patología respiratoria severa y en todo el año patología traumática. El concepto de atención primaria es clave. Lo que ocurre es que a veces no se disponen de todos los recursos todo el tiempo en las instituciones por ahí que asisten pacientes con menor complejidad. Pero es muy importante pensar que ese mismo paciente tal vez otro día está en el otro lado de la emergencia. Entonces, cuando llega un paciente que tiene riesgo inminente de muerte, obviamente todo el recurso sanitario se va a volcar a asistir a ese paciente, es decir, puede llegar a haber muchas horas de trabajo sobre esos pacientes. Y además, pensemos que al Hospital San Martín y a los hospitales interzonales, como es el Hospital San Roque de Gonet, por ejemplo, que también tiene un servicio de emergencia muy destacado, llegan ambulancias de lo que es servicio de calle, del SAME, y llega y el paciente tiene que ser asistido. Entonces, lo que le podríamos pedir a una persona que tiene una patología que para él es importante, obviamente, pero no conlleva un riesgo inminente, que trate de concurrir a los lugares donde se hace atención primaria o que tiene más posibilidades de ser atendido más rápido en un ambiente tal vez menos riesgoso para su propia salud. ¿Por qué te decimos esto? Porque en los hospitales con una alta circulación de gente hay más gente con patologías respiratorias, hay más posibilidades de estar en un lugar, en una sala de espera, donde necesariamente alguien puede llegar a tener una patología que pueda ser contagiosa. Entonces, hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado, hacer prevención. ¿A qué me refiero a esto? Que hay un montón de cosas que pueden evitarse. Mantener las vacunas al día, en el caso de los niños, en el caso de los adultos mayores, mantener cuidados desde el punto de vista de no vulnerar normas. ¿Sí? Nosotros tratamos de desterrar el concepto de accidente, porque todo lo que puede evitarse no es un accidente. El accidente laboral de una persona que no tenía su arnés, que no tenía su casco, que no tenía su calzado de seguridad, no es un accidente. Era algo que podía pasar. Entonces, en principio, prevenir y hacer controles de salud desde el punto de vista ginecológico, que las mujeres en edad, sobre todo de tener problemas ginecológicos agudos, consulten a sus médicos y tengan todos sus chequeos al día. Y por otro lado, cuando la demanda no es grave, uno puede más o menos hacer un estimado. Ante la duda, siempre concurrir al médico, eso no tengo dudas. Pero si uno tiene hace 10 días tos y no se me pasa, trato de no ir al hospital interzonal donde tal vez están asistiendo a una persona que acaba de tener un infarto, un accidente cerebrovascular, porque eso tiene una alta carga de trabajo y necesariamente voy a tener que esperar. Entonces tal vez puedo direccionar esa demanda a otro efector de salud. Esto tiene también que ver con el hecho de que cuando uno tiene una larga espera, cuando uno tiene una demora que no tenía prevista, también se predispone mal, porque siente que su proceso de atención no se ha iniciado. Entonces, tratamos de tener un área o una zona de lo que se llama triage o clasificación, donde el paciente diga, sí, yo ya existo para este hospital, pero voy a tener que esperar. Y por otro lado, pedirle a la gente que tenga por ahí la paciencia o el cuidado de reconocer cuando hay una situación de extrema gravedad y tener la paciencia de esperar.
La demora en el inicio de la atención es un factor tensionante de esta relación entre el paciente y, digamos, su equipo de salud. Es cierto que muchas veces la demanda es excesiva, es cierto que muchas veces no se cuenta con todos los recursos para resolver eficientemente o en el tiempo que el paciente espera. ¿Cuál es para mí la mejor manera? Primero que nada, tener todos los recursos disponibles. Y en segunda instancia, hablar, que el paciente sepa, no solo el médico, sino todos los que van a integrar ese proceso de atención, desde la secretaria, el administrativo, el enfermero, todos los que van a estar involucrados, hablar, para que el paciente sepa que es considerado, que ha llegado a un lugar donde se va a tratar de resolver su problema, pero que por las razones que se le van a explicitar, tiene un periodo necesario de espera. Se genera mucha violencia, esa violencia genera hasta dudas en el equipo de salud, en el médico, de la continuidad de su trabajo, porque son personas que necesitan tener algún grado de seguridad al desempeñar su trabajo. Porque uno tiene una familia, tiene una vida y se siente con dolor cuando, por alguna razón que suele no tener que estar estrictamente relacionada con el profesional, uno siente una agresión importante. Entonces, bueno, a veces digo, no sé si vuelvo. Y realmente es muy doloroso porque uno trabaja realmente por vocación y por pasión.